buenas, yo soy Paula y en este vídeo vamos a hablar un poquito mientras estoy en la playa. Y en el vídeo de hoy vamos a comentar cómo fueron mis 3 primeros meses en Holanda. Mientras estoy aquí en la playita de Alicante, tan a gusto. Pero bueno, os voy a ir comentando un poquito. Bueno, fue un poco caótico, como os comenté, no teníamos nada, ni casa, absolutamente nada, no teníamos nada, entonces llegamos un poquito a la aventura. Entonces nada, pues el primer fin de semana nos quedamos en un Airbnb, en un Booking. Cuando llegó, yo había reservado, mientras en ese fin de semana había reservado 2 semanas en otra casa, pero no era de propietario, era de, bueno, no sabemos, pero bueno, era de Booking también, total. Que justo el lunes teníamos que irnos de la casa que estábamos el fin de semana y nos teníamos que mudar a otra casa. Total, que nosotros teníamos estado el recogido porque claro, nos teníamos que ir a las 12 y a la otra casa no teníamos que entrar a las 3, o sea que recogimos todos los gatos, todo en el coche. Y total, que vamos creíamos que era en el mismo camping, entonces dijimos, bueno, pues vamos a ir a la recepción que hay ahí y le preguntamos. Total, que me dijo, no, es que eso es por particular, no es por el camping, tal. Y yo, vale, pues nada. Total, que como no me mandaban ni email de confirmación, o sea, de email de confirmación sí, pero no me mandaban nada de cómo se abría la vida, o sea, la cabaña ni nada. Dije, bueno, pues vamos a llamar. Total, que llamamos. Y nos dijeron que no había ninguna reserva, o sea que es que el sistema se había caído no sé qué y que no había ninguna reserva a mi nombre. Y yo, ¿cómo? Así que no pudimos hacer nada. Y nada, pues al final lo que hicimos fue, yo llorando como una magdalena, me quedé en el coche y mirando otra cosa para buscar. Total, que al final vi un hotel y dije, mira, pues ahí me quedo, en el hotel. Y fuimos al hotel. Total, que reservamos en el hotel una semana y pico. Era un hotel un poco alejado de la vida. Solo habían bosque y más bosque. No había nada más, solo bosque. Y claro, pues lo que pasó fue que yo, en cuanto llegué ahí al hotel, encima teníamos que pagar por cada gato, pues no sé si eran 5 euros por noche, ¿vale? Cuando llegué a ese hotel yo sentí mucho agobio, porque tener en cuenta que yo era la primera semana que estaba allí, no tenía ni idea de nada, yo quería pues eso, un poquito más de libertad, de poder andar, de tal, no sé qué, no estar encerrada en una habitación porque no había ni para hacerse nada, ¿vale? Total, que yo llegué allí, me agobié, empecé a llorar y dije, mira, yo aquí no me quedo una semana, perdemos el dinero, me da igual, pero yo aquí no me quedo. Era un sitio muy bonito, estaba muy chulo el sitio, pero es que yo allí, encerrada en una habitación, donde no puedes hacer nada, y menos en invierno, no había nada. Mira, yo me agobié tanto y dije, mira, no, vámonos. Dormimos una noche aquí y al día siguiente nos buscamos la vida. Total, que mientras estábamos en esa casa, o sea, en ese hotel, lo que hice yo fue buscar en el mismo camping que nosotros habíamos preguntado por la mañana si teníamos la reserva, que nos dijeron que no, pues empecé a buscar a ver cómo se llamaba el camping. Total, que por Google Maps y tal fui ampliando y encontré cómo se llamaba el camping. Y nada, pues al final reservé en ese camping 2 semanas. Vale, pues al final eso, reservamos 2 semanas y dijimos, vale, pues mientras estamos esas 2 semanas, porque no se podían reservar más, vamos a preguntarles a las chicas o el que esté en recepción, le preguntamos qué podemos hacer para quedarnos más tiempo aquí en el camping. Total, que eso hicimos, nada, nos fuimos al camping 2 semanas y mientras transcurrían esas 2 semanas, pues al final era una casa de camping y tal, o sea que estábamos muy bien, pues con cocina, con todo, calefacción, todo. Y total, que al final lo que decidimos fue eso, preguntar. Y yo le pregunté, oye, mira, estamos interesados en quedarnos como mínimo 3 meses, tal, puede ser. Y nada, lo estuvieron hablando y tal, al final sí, vale.
Primero nos decían un precio muy alto y dije, no, yo me puedo pagar hasta aquí. O sea, yo lo que no entiendo es cómo cobran tanto en un puto camping. O sea, es que no lo entiendo, pero bueno, vale. Total, que al final me dijeron, vale, sí, pues por este precio tenemos esta, tal, no sé qué. Y yo, vale, es que me da igual. Mientras tenga una cama para dormir, es que me la suda. Y nada, al final aceptamos. Entonces, esos 3 primeros meses, vale, nosotros íbamos pagando mes a mes, ¿vale? El día 15 del anterior mes pagábamos el mes siguiente, ¿vale? Y así lo hacíamos todos los meses. Total, que llegan los 3, al final habíamos pasado 2 meses súper bien ahí, sin problema ninguno, bien, tal. Nos vinieron a instalar el aire acondicionado porque esa casa no tenía aire acondicionado y pues no me acuerdo en qué fecha era, ¿vale? Pero hubo unas temperaturas altas de 24 más o menos, ¿vale? Y la casa de camping se nos ponía en el interior a 40 grados, o sea, es que era locura. Entonces al final nos vinieron a instalar el aire acondicionado porque los estaban instalando en todas las casetas, ¿vale? O sea, que un trato muy bien, maravilloso. Total, que acaban esos 2 meses y yo tengo que, el día 15 del segundo mes, yo tengo que pagar el mes siguiente, ¿vale? Pues yo pago el mes siguiente y les pregunto, oye, ¿habría posibilidad de quedarnos más tiempo? 1 mes más, 2 meses más. Es que no encontramos casa y es que no tenemos dónde ir. Lo voy a mirar, tal, no sé qué, no sé cuántos. Total, que lo miran y me dicen, sí, hay posibilidad de ampliarte 1 mes más o lo que sea, pero tienes que mudarte de casa, tienes que cambiarte de casa. Vale, no hay problema. Eso era el segundo mes, ¿vale? Total, pero a mí me quedaba otro tercer mes en la misma casa donde yo había pagado, o sea, donde yo había reservado, porque recordar que yo había reservado 3 meses, aunque yo iba pagando mes a mes, pero en realidad en la caseta mía, imagínate que era la 12, no me acuerdo cuál era, imagínate que era la 12, yo había reservado 3 meses en esa caseta. ¡Ay, que viene el mar hasta aquí! Y nada, total, que claro, le digo, bueno, eso. Y me dijo, vale, pues sí, tenemos que cambiarte de casa, pero una vez terminados esos 3 meses, ¿vale? Porque era un cambio de contrato y tal. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Cuando termina el segundo mes, no sé qué pensaron, ¿vale? Pero cuando termina el segundo mes, yo estoy trabajando, mi marido está trabajando y nos llama que tenemos que porque no nos hemos cambiado de casa, que teníamos que cambiarnos de casa. Y yo, perdona, estamos al segundo mes, yo me tengo que cambiar de casa en el tercer mes, cuando termine el tercer mes, para empezar el cuarto en otra casa que yo no he alquilado. O sea que, ¿vale? Total, que nos llaman en plan, os tenéis que cambiar, nos dan las llaves por mediación de un amigo porque estábamos los dos trabajando, le dan las llaves, a nosotros nos da la llave el amigo y tenemos que cambiarnos de casa esa misma noche. O sea, llegamos de trabajar los dos reventados, cogemos todas las cosas y nos vamos a la otra casa que habían dicho, vale. Y al día siguiente teníamos que dejar las llaves en recepción. Yo con un cabreo de la hostia porque yo no había podido hablar con las de recepción, si no yo les hubiese explicado todo este procedimiento. Pero claro, mi marido tampoco sabía nada, tal, no sabía con lo que yo había quedado con las chicas, se pensaba y al final pues no se quedó nada claro. Entonces yo les hubiese dicho, no, perdona, yo de aquí no me muevo de mi casa de 3 meses porque yo he hecho un contrato con vosotros de 3 meses en la misma estancia. Pero bueno, al final nos movimos a toda castaña, tal, nos encontramos en la siguiente casa, ¿vale? Que nos cambiamos, un olor a tabaco, pero asqueroso, que echaba para atrás, un olor que es que no somos fumadores, entonces lo notábamos mucho, ¿vale? Un olor a tabaco fatal, todos los sillones reventados de animales, puede ser perros, gatos, ¿vale? Pero es que yo tenía gatos y es que yo le ponía una funda al sofá para que no reventaran el sofá a los gatos, que yo sé que pagas un plus por los animales, pero para que tengas el sofá reventado, que se deshilachaba. Total, un asco. Entraba un montón de bichos por debajo de la puerta porque estaba un poquito, pues un poco rota. Total, que es que dije yo, qué asco vivir aquí. Total, que a los 2 días siguientes, cuando tuve libre, fui a hablar con ella. Le dije, mira, estoy muy cabreada porque no entiendo, todo esto en inglés, Vale, porque no entiendo por qué nos habéis cambiado de casa estando
O sea, yo tenía un contrato de 3 meses. O sea, es que no lo entiendo. O sea, ¿quién va a estar ahora en esa casa? ¿Quién tiene contrato? Porque entonces le habéis dado a alguien mi casa. Porque yo tenía un contrato de 3 meses ahí. Aunque lo vaya pagando mes a mes, yo tenía un contrato que me salía los 3 meses en la misma casa. Yo no entiendo por qué no os habéis cambiado de casa. Total. Y le digo, y además huele como huele a tabaco, tal. Le dije todos los problemas que teníamos. Me dice, vale, bueno, vamos a hacer cualquier cosa, tal, no sé qué. Total. Que nada, a los días nos dije, sí, perdona, no nos dijeron que había sido un malentendido, pero bueno, sí, bueno, os podéis cambiar de casa. En plan, otra vez a la antigua. Total, que otra vez cogemos nuestras cosas a la antigua casa. Mira, un follón. Bueno, al final vale, nos volvemos a nuestra casa. Total, que ya van pasando el mes ese último que nos queda, no encontrábamos nada de casa, nada, absolutamente. Os voy a comentar luego la parte de encontrar casa, ¿vale? Bueno, no, eso lo comento en otro vídeo de el odisea que es encontrar casa en Holanda, ¿vale? Total, que no encontrábamos nada de casas en Holanda. Mira, un caos y una odisea. Total, que llegaron esos 3 el último mes. Yo el día 15 yo ya tenía que pagar, o sea, tenía que contratar un mes más, ¿vale? Porque no encontrábamos nada. Total, que le dije a las del camping, oye, mira, vale, pues no tengo nada, no tengo casa, no tengo nada, quiero contratar un mes más aquí. Vale, sí, pero te tenemos que cambiar de casa, vale, no te preocupes, ya me la suda. Vale, pues te tenemos que cambiar de casa, tal, y yo, sí. Total, que me pedían, es que el doble perfectamente, bueno, no era casi, era a lo mejor es que no te puedo decir, un 50-60% más de lo que pagábamos, o sea, una barbaridad, para el mes de mayo a junio, no, de junio, ¿vale? Una barbaridad. Y yo digo, a ver, si me están pidiendo esto y el mes que viene me van a subir a 4.000 euros al mes, mínimo, y yo, es que no me renta. O sea, he venido aquí para ahorrar, no para gastar. Total, que al final decidimos, pues nada, buscar casa como sea, porque no queríamos pagar 4.000 euros. Es que no sé si eran, o sea, no iban a ser 4.000, pero vamos, cerca de los 4.000 estaría seguramente, porque nos pidieron una barbaridad por junio. Pues imagínate por julio y agosto. Entonces le dije, bueno, vale, me lo voy a pensar, tal, no sé qué. Y nada, al final dio la casualidad de que en el último momento encontramos casa. Bueno, nos ayudaron a encontrarla, que os explicaré un poquito eso también cuando os comente el tema de la vivienda. Al final encontramos casa, pero en Alemania, en otro país. Pero es que a mí ya me daba igual todo absolutamente, porque decía, aunque sea tengo casa, estaba, creo, el tren era como de 40 minutos o 30 minutos, pero claro, tenía que andar, no sé qué, hasta el tren. Y yo, mira, es que me da igual. Ya me da igual lo que sea, porque yo quiero una casa, una estabilidad, porque nosotros nos íbamos a bajar a España. O sea, si en ese último mes que nos quedaba en el camping, que creo que nos íbamos el día 20, vale, si en ese último mes no hubiésemos encontrado nada, nosotros nos hubiésemos bajado a España. Con la pena de que yo tenía un trabajo, que estaba contenta, estaba feliz, de que mi marido también estaba contento, y aún con todas esas no encontrábamos casa, y por eso es que nos teníamos que haber desistido y habernos bajado a España. Pero al final, por fin, encontramos casa. O sea que al final de todo se sale, pero vamos, qué primeros 3 meses de más angustia. Mira, no sé, las veces que habré llorado, ansiedad, todo por el hecho de no encontrar casa. O sea, me dices de otra cosa que, bueno, que también hay, pues, por el idioma, también hay agobios, tal, no sé qué, vale, pero el hecho de no encontrar casa, de no estar segura, de no tener una estabilidad, es que es lo más básico de la vida, una casa. Y el no encontrarla es que me acarreaba muchísimos problemas. Pero bueno, al final de todo se sale, conseguimos una casa y feliz. Ay, pero bueno, ya os he contado mis primeros 3 meses. Espero que os haya entretenido, la verdad. No sé si me he enrollado mucho o no, pero bueno.
Espero que os haya gustado este vídeo, darle me gusta, compartirlo, comentar. Sabéis que los domingos tenéis los vlogs semanales, donde bueno, vais a poder ver pues que estoy aquí en Alicante. Ahora mismo voy a ir a desayunar tranquilamente. Así que bueno, os veo el domingo. Un besito.